Ok, el- desde la sesión pasada comenzamos a ver ya lo que era en sí la parte teórica, el nuevo consenso monetarista o la nueva macroeconomía o la nueva síntesis neoclásica, como, como lo vean. Y a partir de ese consenso que se hace, bueno, pues se tiene que crear entonces un nuevo modelo económico, sobre todo un nuevo modelo que rija la política monetaria. A partir de ese nuevo marco teórico surge lo que se conoce como el modelo de metas de inflación, que hoy en día, digamos que es el modelo de política monetaria que nos rige, ¿no? A la mayoría de los países capitalistas y en específico a México. Ok, este modelo, ¿cuáles serían sus características? Pues tiene prácticamente dos características fundamentales. El primero, obviamente, pues todo el marco teórico va a estar basado en todo este nuevo consenso que se hizo a partir de recabar información para ver qué solución se le podía dar al problema de dinero endógeno. Les mencionaba que si bien ya los poskeynesianos hablaban y ya habían descubierto estos efectos del dinero endógeno, pues su teoría no era del todo aceptada por la teoría dominante, que podríamos decir en ese momento era la teoría cuantitativista o teoría monetarista. Por lo tanto, bueno, escarbando dentro de sus propios escritos, encuentran aquel escrito de 1800, casi 1900, de Wixell, y Wixell menciona de una forma un tanto, ¿cómo podríamos decirlo? Pues no muy real en su momento, pero esa visión que él tiene en 1898, pues sirve para explicar un poco a partir de esta teoría qué es lo que está sucediendo entonces, pues prácticamente 100 años después, ¿no? Eh, a partir de esto, bueno, pues la teoría neocuantitativista o este nuevo consenso monetarista lo que hace es justamente adaptar y adoptar también estas ideas de Wixell y crear un nuevo modelo, ¿no? O bien enriquecer el modelo ya existente. ¿Qué otra cosa se va a necesitar para esta nueva propuesta? Bueno, pues descubren que es necesario que exista comunicación entre la autoridad monetaria y justamente pues el público o la población en general, ¿no? ¿Qué es lo que se empieza o qué es lo que se trata más bien de llegar con esto? Pues es justamente buscar que la política monetaria sea una política más, más efectiva si si puede hacerse que el público o la población conozca qué es lo que está haciendo su propia autoridad, y a fin de conocer esto, bueno, pues podríamos apostar a el racionalismo de las personas, ¿no? A que las personas sean racionales. Eh, Esto viene un poco del concepto de las expectativas racionales, donde desde aquellos tiempos los teóricos de las expectativas racionales pues nos decían que era muy difícil que una autoridad monetaria pudiera engañar a su propia población, porque esto supone que la población entiende la política, bueno, aparte de la política monetaria, la propia política económica de lo que está sucediendo en su país, y
Y al ser estas personas entendedoras de todo lo que sucede a su alrededor, pues difícilmente el Banco Central o la autoridad monetaria podría tomar alguna acción que quisiera o que representara algún tipo de ventaja, ¿no? Cualquier, cualquier acción que tomara la banca central, de acuerdo con esta teoría, pues inmediatamente iba a ser o es bien identificada y traducida por la población, y entonces cualquier tipo de efecto que se quisiera este, crear, pues se anularía porque la gente entendería qué es lo que está pasando. Bajo esta lógica, entonces dicen, bueno, hay que dejar de lado esas sorpresas que puede dar el Banco Central y mejor hay que tomar a la gente de nuestro propio lado. Hay que hacer que la gente, como está enterada de lo que sucede, hay que darle información para que entonces no sea nuestro enemigo y más bien sea nuestro aliado. Y si nosotros logramos explicarle qué es lo que estamos haciendo, si nosotros le estamos dando todos los días información necesaria sobre lo que está ocurriendo de manera económica dentro del país, pues entonces el efecto que nosotros buscaremos obtener se va a cumplir y de ahí viene la razón de generar profecías que se autocumplan, ¿no? Si el Banco de México anuncia, por ejemplo, que que va a hacer la venta o la subasta de divisas, pues entonces nosotros entenderíamos que lo que estamos tratando de hacer es a lo mejor una especie de equilibrio en tipos de cambio, ¿sí? O si el Banco de México anuncia a través de la Secretaría de Hacienda que se va a hacer una emisión de CETES o de bonos, pues entonces la idea de lo que le estamos diciendo a la gente a partir de la visión del Banco de México es justamente que se va a tener que retirar liquidez de la economía porque existe un exceso de liquidez y lo que se quiere evitar son problemas inflacionarios, ¿sale? Entonces esas serían justamente las profecías autocumplidas. Si la gente lo sabe, pues entonces la política se vuelve más efectiva. Eh, entonces, bueno, retomando este nuevo modelo de síntesis, lo que se va a hacer es que supondremos que si se están cumpliendo, sobre todo aquella parte de que ahora la gente es aliada de la autoridad monetaria, pues lo que esperaríamos es justamente que la inflación comenzara a bajar. Se empezarían a perder entonces todos esos problemas de hiperinflaciones o incluso de inflaciones de dos cifras porcentuales y se lograría estar conteniendo la inflación, ¿sí? Si la gente conoce lo que va a pasar, pues entonces la gente va a tener más confianza en invertir, más confianza en consumir y eso, pues lo que va a generar es obviamente un control gradual, a lo mejor no total, pero sí gradual del nivel de precios y una inflación baja que sea poco perceptible. Si nosotros, de acuerdo con esta teoría, entonces logramos tener inflaciones bajas, podríamos suponer que eso llevaría en el largo plazo a lo que se conoce como la eficiencia económica. Y esa eficiencia económica se traduce a partir de esta concepción como algo muy cercano a el pleno empleo o como un indicador incluso de pleno empleo. Quiere decir entonces que si la economía está funcionando de forma eficiente, nosotros podríamos entonces suponer que estamos en pleno empleo o muy cercanos al pleno empleo, ¿no? Otra razón también, a partir de la adopción de este modelo, es que, bueno, incluso desde Friedman ya existía eh, el rechazo hacia la existencia de que se cumpliera la curva de Phillips.
todos los monetaristas, e incluso, bueno, pues ya ahora en el nuevo consenso, la curva de Phillips ha sido algo debatido teóricamente, e incluso escritos más modernos han tratado de demostrar que lo que Phillips hizo en su momento fue solamente un ejercicio estadístico que cumplió esa relación inversa entre desempleo e inflación, pero solamente en un periodo. Entonces, han demostrado últimamente que esa curva de Phillips no es realmente tan clara, ¿no? O sea, nada más se cumplió bajo cierto escenario en un cierto periodo de tiempo, pero incluso periodos anteriores al estudio de Phillips y periodos posteriores no demuestran esa relación del todo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede a partir de rechazar esta curva de Phillips en su totalidad? Bueno, pues incluso lo que llegaba a decir en su momento Friedman era que la curva de Phillips solamente funcionaba en el corto plazo, solamente en el corto plazo podías controlar el desempleo a partir de incrementar la inflación. Pero, ¿qué sucedía? Que en el largo plazo, cuando los trabajadores se daban cuenta que los niveles de precios estaban creciendo y su salario, bueno, su salario real estaba realmente bajando, pues lo que hacían era volver de nuevo al desempleo voluntario. Esa es una de las críticas que se le hace entonces a la curva de Phillips a partir de esta visión. Hoy en día lo que se maneja es que se debe de aceptar que teóricamente existe un nivel de precios, o en este caso más bien una tasa de inflación que no va a llegar a cero. Y como la tasa de inflación es realmente es imposible que lleguemos a una tasa de inflación cero, o es muy poco probable que lleguemos a una tasa de inflación cero, por consiguiente, también debe de existir una tasa de desempleo positiva. Entonces, bueno, se dice, ok, hay que buscar entonces cuál es el punto donde nosotros podemos tener un, una inflación y un desempleo tratable. ¿Sale? Quiere decir que entonces lo que vamos a buscar y lo que es más fácil de controlar sería justamente la tasa de inflación. Lo que hay que buscar es reducir esa tasa de inflación y acercarla lo más que se pueda a cero. Y si nosotros mantenemos esa tasa de inflación cercana a cero, pues nosotros también partimos del hecho que estamos en pleno empleo y por lo tanto el desempleo que exista será realmente un desempleo voluntario o un desempleo friccional, que sería justamente aquel desempleo de las personas que están cambiando de un trabajo a otro, ¿no? Que renunciaron a su trabajo para buscar un mejor trabajo y en ese inter, pues se encuentran desempleados. Incluso hay algunos autores que también mencionan que es probable que en algunos casos aquellas personas que se mantuvieron durante mucho tiempo en desempleo voluntario, estamos hablando de mucho tiempo, por ejemplo, más de un año, también a esas personas no les va a ser tan fácil volverse a incorporar a laborar, dado que, dadas las condiciones que existen hoy en día, pues muchos trabajos necesitan la actualización pues de los propios trabajadores, ¿no? Y entre más sofisticado sea un trabajo, hablando de sofisticación, estoy hablando, por ejemplo, de un profesionista, ¿no? Si hoy un profesionista deja de trabajar y busca trabajo hasta el año que entra, de acuerdo con estos autores, pues le resulta más complicado. ¿Por qué?
porque las condiciones ya son distintas. Lo podemos ver sobre todo hoy en día, por ejemplo, con trabajadores que tienen o con empleados que tienen que ver justamente con el área de informática, ¿no? Esta área de informática, bueno, pues está creciendo día con día y si una persona no se actualiza, no conoce el nuevo software o la nueva actualización del software que está saliendo, pues empieza a quedar rezagado. Y entonces, bueno, dado este modelo, bueno, justifica que existan este tipo de personas que se encuentran desempleadas y que tardarán en volverse a incorporar hasta que ellos, por sus propios medios, no logren actualizarse y poder entrar de nuevo a laborar. ¿Sale? Otro punto, bueno, pues es justamente que se considera que la tasa de inflación siempre va a ser positiva o es lo que se busca, una tasa de inflación positiva, pero baja, de preferencia de máximo una cifra porcentual, que quiere decir que, bueno, pues se buscará tener una tasa arriba de 0%, pero no mayor al 10%, ¿no? O incluso debería ser un poquito más baja que el 10%. Y si se mantiene esa tasa baja, esa tasa de inflación baja, pues entonces lo que vamos a obtener van a ser tasas de interés reales también bajas o incluso en algunos casos la tasa de interés va a resultar, bueno, la tasa de interés real va a resultar negativa. Incluso también eso va a permitir que los salarios reales se mantengan a la baja, pero esa baja sea tan imperceptible que los trabajadores no sean capaces de darse cuenta de esa disminución en su salario real, ¿no? Y si mantenemos entonces los salarios a la baja, las tasas de intereses también a la baja, la inflación también muy controlada, pues nosotros esperaríamos que en sí los precios se mantuvieran, ¿no? Y esa situación es de una estabilidad de precios, pues supondría llevarnos a la eficiencia económica. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario que tengan ustedes? Por ahora no. ¿Qué pasaría si la inflación llegara a cero? ¿Qué pasa si la inflación llega a cero? O sea, no es un imposible que eso suceda, pero lo que nos dice la teoría es que muy probablemente lo que sucedería es que de manera automática esa inflación de todos modos buscaría recuperarse a su nivel natural. O bien, si tú ya estás manejando una inflación cero, bueno, una inflación cero todavía podrías estar bien, digámosle, pero si tuvieras a lo mejor un caso hipotético de una inflación ya negativa, entonces eso a lo mejor sí te permitiría probablemente, no sé, a lo mejor liberar más dinero a la economía o ser un poco más flexible en algún tipo de restricción, ¿sí? O incluso no sé, a lo mejor te podrías, en el caso de países en vías de desarrollo, que dependemos también del tipo de cambio, pues a lo mejor podrías apreciar un poco tu moneda, ¿no? Con la intención de fomentar un poco las importaciones, pero por lo general lo que hacen los bancos, en realidad los bancos centrales, es tratar de dejar las cosas como están con la esperanza de que el propio modelo haga que la inflación se mantenga. Además, eh, bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, difícilmente se alcanzan inflaciones de cero, ¿no? Por lo general siempre estamos batallando entre el 3 y el 5% en general las economías, ¿no? Habrá economías que, vamos a ver más adelante, pues tienen inflaciones todavía más grandes y tienen que mantenerlas así, porque buscar reducir la inflación sí tiene efectos muy fuertes sobre el nivel de desempleo
y sabemos que niveles de desempleo muy altos, pues lo que te van a generar es justamente problemas sociales, ¿no? Y ya cuando un país está en problemas sociales, pues ya es muy difícil salir de ellos o recuperarte tan rápidamente de ellos. ¿Sí? Gracias, profe. Ok. Ok, entonces a partir de esta nueva visión, pues la autoridad monetaria ya no va a apostarle tanto a reglas que le den credibilidad. ¿Qué quiere decir? Nosotros veíamos en sesiones anteriores que los bancos centrales estaban prácticamente en esas dos posiciones, ¿no? Tener una regla e ir cumpliendo la regla, que muchas veces la regla la imponía el propio gobierno o la impone el propio gobierno y el Banco Central tiene que estar cumpliendo la regla sí o sí. Y la otra forma consistía en que ya el Banco Central tuviera cierta autonomía para estar trabajando de forma discrecional de acuerdo a cómo se fuera necesitando. En este caso, el modelo de metas de inflación lo que propone en estricto es que los bancos centrales deben de tener ya esa libertad de actuar de forma discrecional cuando se requiera y de la forma que crean ellos más pertinente. ¿Cuál es la ventaja? Que entonces, si el banco tiene esa libertad, si el Banco Central tiene esa libertad, pues además va a estar apoyado por el público. Entonces, la gente va a estar de acuerdo en la política discrecional que esté tomando el Banco Central porque confiarán en que esa política o esas acciones que esté haciendo el Banco Central, pues justamente son para beneficio y estabilidad económica, o en este caso, estabilidad monetaria. Eh, esta alianza que se tiene ahora entre la autoridad y público en general, pues lo que va a buscar es justamente que se cumplan estas profecías, las famosas profecías autocumplidas, y si todo mundo sabe cómo va a funcionar o cómo está funcionando la economía, esperaríamos que no tendría o que no existirían ningún fenómeno inflacionario. ¿Qué quiere decir? Que yo les mencionaba, si ustedes todos los días revisan periódicos como El Economista, El Financiero, o incluso se metan a la página de Banxico, que es una página pública, pues ustedes todos los días van a estar viendo información como el tipo de cambio, como la tasa de interés, ¿no? Incluso la propia inflación, incluso cuál es la inflación objetivo, ¿y qué se supone que hacemos nosotros con esto? Bueno, pues que si el Banco Central dice la tasa de interés va a bajar, o hoy voy a bajar la tasa de interés, lo que estoy haciendo o lo que el banco está haciendo de forma indirecta es decirle a la gente, bueno, primero a los bancos, voy a bajar la tasa de interés, entonces eso te va a permitir a ti tener mayor facilidad de estar acomodando créditos. Y a la gente, al público en general, lo que le dice esa reducción en la tasa de interés es justamente de, bueno, no te preocupes, ¿no? Si la tasa de interés disminuye, lo que yo estoy buscando es que tú adquieras créditos, ya sea, bueno, de preferencia deberían de ser créditos productivos, pero si no, bueno, pues por lo menos debes de tener mayor confianza en adquirir a lo mejor un crédito al consumo, ¿no? A ciertos bienes, a las empresas les da la idea o les vende pues sí, prácticamente la idea de es viable que tú te puedas ahorita endeudar porque la tasa de interés va a disminuir y yo voy y hay condiciones para mantener ese tipo de créditos a una tasa de interés pues que sea conveniente para ti. Eh, igual si yo como banco publico el tipo de cambio, pues y también publico cuáles son mis bandas donde va a estar flotando el peso,
pues entonces les doy cierta tranquilidad, sobre todo a los empresarios, ¿no? Es decirles, bueno, pues puedes atreverte a importar o adquirir incluso un crédito en el extranjero, porque yo voy a velar porque el tipo de cambio, por ejemplo, se mantenga entre los 20.50 y los 19.80, ¿no? O entre los 20.50 y 20, dependiendo de qué tan controlador del tipo de cambio se sienta el propio Banco Central. Y bueno, pues ya a partir de eso, las empresas pueden prever si es conveniente o no endeudarse o por cuánto tiempo, ¿no? Entonces, justamente se van cumpliendo las profecías autocumplidas. O caso opuesto, si la tasa de interés empieza a subir, pues lo que yo esperaría como banco o el mensaje que yo le estoy dando como banco a la población es, ¿sabes qué? Ahorita no es momento de que consumas en exceso o que no es momento de que inviertas, más bien ahorita lo que necesitamos es que mejor ahorres o inviertas en ciertos instrumentos financieros, ¿no? Y con eso, pues estoy tratando de cumplir ciertas profecías, ¿no? O sea, mi política, pues yo esperaría que se cumpliera de manera, eh, de manera correcta, porque no sería ninguna sorpresa para nadie. Eh, nos dirían entonces que pues metas de inflación ya no va a respetar eso de que el banco ahora actúe por reglas, sino que mantenga la discrecionalidad. Pero, de acuerdo con Bernanke, nos dice que esta discrecionalidad tampoco va a ser del todo libre, o sea, va a tener ciertas restricciones. Y esa libertad o esa libertad lo que lo va a restringir es justamente el compromiso de cumplir con la meta de inflación que está establecida. O sea, quiere decir que entonces los bancos centrales van a actuar para mantener esa meta de inflación que ellos mismos se propusieron, ¿no? Si decimos la inflación tiene que estar en el 3%, ¿qué va a hacer? Que entonces el Banco Central va a utilizar sus instrumentos y va a hacer ciertas políticas, ciertas restricciones de acuerdo hasta donde sea su capacidad para que se cumpla ese punto de la inflación. O sea, no va a estar jugando de, ok, hoy le voy a dar dinero al gobierno para hacer infraestructura porque voy a buscar crear nuevos empleos o hoy voy a invertir parte de las reservas en Londres porque está muy atractiva su tasa. No, esa discrecionalidad no llega hasta esos puntos, a menos que se justificara que invertir en Londres va a controlar la inflación en México, ¿no? Pero de todos modos, tendría que justificar justamente esa, ese tipo de inversión o ese tipo de movimientos. Por lo general, los bancos centrales a lo que se dedican, pues va a ser principalmente a utilizar las OMAs, las operaciones de mercado abierto, para la cuestión de la liquidez, ¿no? Meter dinero a la economía o retirar dinero de la economía a partir de subastas. Y en el caso de los países en vías de desarrollo como el nuestro, pues yo les mencionaba que no solamente había oferta y demanda o subastas de oferta y demanda de pesos, también existen subastas de divisas, ¿no? Para tratar de controlar el tipo de cambio. ¿Qué quiere decir? Que entonces bancos como el Banco de México tienen además que está revisando cómo se encuentra el tipo de cambio. Además de revisar la inflación, tienen que mantener estable el tipo de cambio. Se vuelve más complicado para los bancos de países en vías de desarrollo. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, Una avanzamos. pregunta. Sí, dime. Bueno, entonces con las metas de inflación se le podría restar como la responsabilidad al Banco Central de las decisiones que toma. O sea, por ejemplo, al final ellos van a poner una meta de inflación, pero no están obligados
a que ésta se cumpla. O sea, podrían atribuirle que no se llegó a esto por otros factores, entonces ellos no tendrían como esta responsabilidad, ¿no? Bueno, depende justamente de su acta constitutiva y obviamente, bueno, pues está de por medio ¿cómo se llama? Pues el puesto del que esté de gobernador del Banco Central, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Si, por ejemplo, el Banco de México dice la inflación va a ser del 3%, pues van a buscar y va a hacer toda la política por tratar de cumplir el 3%. Pero si la inflación no llegó al 3% y se mantuvo, no sé, a lo mejor un año al 6% o 2 años al 6%, pues eso va a hacer que entonces el gobierno federal solicite que se sustituya al banquero, ¿no? ¿Por qué? Porque está de por medio justamente la credibilidad que la gente tenga hacia esta institución. Si ustedes observan, hoy en día, por ejemplo, en el caso mexicano, el Banco de México es una de las pocas instituciones que bien que mal mantiene cierta credibilidad dentro de la gente. Es una de las instituciones que no son tan atacadas como podrían ser, no sé, a lo mejor la Secretaría de Educación o cualquier otro tipo de institución gubernamental, ¿no? Bueno, el Banco Central tiene su autonomía, pero a final de cuentas se compone por miembros cercanos al gobierno e incluso el presidente pues tiene cierta injerencia sobre, sobre decisiones o sobre pedir cuentas al Banco Central. ¿Qué quiere decir o a qué voy con esto? Que en el caso de que el Banco Central diga va a estar a 3, pero siempre lo esté manteniendo a 6, o diga la tasa de interés no va a subir y mañana la sube, pues lo que va a generar es justamente que la gente ya no confía en el banco y eso no es conveniente para los gobiernos, ¿no? ¿Por qué? Porque te empieza a generar entonces malestar social y obviamente empiezas a perder credibilidad, como sucede, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Que es un caso extremo. Ya la gente no confía en su propio banco central y tienen que buscar otras alternativas para poder utilizar como dinero, porque el propio dinero que emite su banco central, pues no tiene ningún tipo de seguridad, ¿no? Entonces, sí se vuelve complicado. Y yo insisto que, por ejemplo, en el caso del Banco de México se vuelve todavía más complicado porque tienen que controlar la inflación, pero también tienen que mantener de cierta forma el tipo de cambio, ¿no? Si el tipo de cambio se empieza a disparar, pues la gente empieza a protestar, ¿no? Y entonces ahí vienen ciertos problemas. No sé si con eso te respondo. Sí, profesor, muchas gracias. ¿Sí? Ok. Por lo general, los bancos centrales obviamente no ponen metas de inflación sin haber estudiado cuáles son los escenarios. O sea, quiere decir, bueno, vamos a ver más adelante, pero si tú llevas un país que ha mantenido inflaciones muy altas, sería ponerte la soga al cuello y decir, ok, a partir del siguiente año nuestra inflación va a ser del 2%, porque lo más probable es que sepas que no lo vas a cumplir y lo más probable es que la gente sepa que no vas a poder llegar a esa meta, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar. Eh, ¿En qué consiste entonces la estrategia? Pues justamente en que el público conozca el modelo teórico de la autoridad monetaria, entienda los objetivos que persigue justamente esta política y entienda cuáles son las perturbaciones que van a estar afectando la tasa de inflación. Insisto, aquí el supuesto nos dice que todas las personas entienden el modelo y si nosotros lo revisamos, en el caso, por ejemplo, de México, que es un caso donde sí se cumple a rajatabla lo que dice la teoría, pues es justamente tú puedes entrar a la página del Banco de México y ver sus políticas, ver su acta constitutiva, ves todos los indicadores todos los días, ¿no? El problema es justamente, y la parte que nos deja pensando o que nos deja dudando un poco, es si realmente toda la población
es capaz de conocer o tiene la intención de conocer el modelo teórico y entender los objetivos de la propia autoridad monetaria. Pero bueno, teóricamente nos dicen que esto sucede y que como la gente entiende lo que está pasando, pues entonces las profecías se van a autocumplir y esta autocumplimiento de las profecías, pues lo que le genera es justamente credibilidad al Banco Central, ¿no? Si yo digo que la inflación es del 3%, va a ser del 3% este año y da el 3%, bueno, pues entonces me empiezo a generar credibilidad dentro de la gente. Si yo como representante del Banco Central digo que el dólar no va a llegar a los 25 pesos y efectivamente no llega a los 25 pesos, pues empiezo a ganarme credibilidad de la gente. Aquí es algo interesante. Justamente en los bancos centrales, si ustedes observan, son más analíticos justamente en la información que dan. O sea, no difícilmente el Banco Central va a estar dando buenas noticias si sabe que difícilmente se van a llegar a cumplir. ¿Por qué? Porque está de por medio justamente su credibilidad, ¿no? ¿Cómo podría llegar a ser en el caso, a lo mejor, les digo, de secretarios en cualquier institución gubernamental, ¿no? Podemos ver que a lo mejor aparece el secretario de Economía, no es que lo haga, pero podría ser que apareciera el secretario de Economía y decir, no se preocupen, mañana acabamos con el desempleo. Él tiene esa facilidad porque a final de cuentas, pues lo único que ganaría si no se cumple pues es la crítica, ¿no? Pero en el caso del gobernador del Banco Central, si ustedes observan sus declaraciones, cuando realmente no se ve que haya bienestar o no está muy seguro de que pueda haber bienestar en algo que está sucediendo, pues lo que empiezan a utilizar son palabras cada vez más técnicas, ¿no? ¿Para qué? Para decirnos las cosas, pero que no sean muy entendibles para todos y evitar así la, la crítica, ¿no? O también, por lo general, casi no opina el gobernador de los bancos centrales, ¿no? En este caso, el gobernador del Banco Central de México, pues ha sido una persona que se ha mantenido mucho al margen, a lo mejor en comparación con el gobernador que teníamos antes, que era Carstens, ¿no? Pero incluso el propio Carstens tenía cierta forma de dar las noticias o de responder ciertas preguntas. ¿Por qué? Pues porque justamente está de por medio la credibilidad de toda la institución. Ok. ¿Qué pasa si nosotros tenemos entonces profecías autocumplidas? Pues por lo general lo que se ha visto es que entonces las expectativas de inflación van a determinar a la propia inflación y entonces pues de ahí se puede decir que estamos influyendo justamente en la formación de expectativas. ¿Qué quiere decir? A lo mejor parece muy sencillo, pero lleva un trasfondo. Si el Banco de México dice, ok, la inflación de todo este año va a ser del 3% con un error de más o menos 2 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir? Mi objetivo es de 3, pero probablemente lleguemos a 5 o probablemente lleguemos a 1, que es lo más difícil, ¿no? Si yo les transmito eso como banco y doy cierta credibilidad y además eso lo refuerzo con ciertos indicadores como puede ser el tipo de cambio, la tasa de interés, etcétera, etcétera, ahí les digo, bueno, y además tenemos gran cantidad de reservas internacionales, finanzas sanas, etcétera, etcétera, pues muchas veces se llega justamente a cumplir esta expectativa de inflación. ¿Por qué? Porque la gente cree entonces en el Banco Central y los empresarios ya no están tan temerosos de invertir o de adquirir algún tipo de crédito. Los bancos comerciales no están temerosos de otorgar créditos. ¿Por qué? Porque el Banco Central está mencionando que la tasa de inflación está controlada y que las variables macroeconómicas también se encuentran sanas. ¿Qué pasa? Pues también la gente ve que
que hay más créditos, que incluso si las empresas comienzan a invertir y son demandantes de empleo, pues entonces nos empezamos a enterar que la gente o personas cercanas a nosotros están siendo contratados, ¿no? Digamos que entonces todos estamos convencidos de que existen las condiciones para no estar subiendo los precios. Incluso nosotros, en el caso de querer solicitar un sueldo, un salario, pues estaríamos conformes con un sueldo o un salario que estableciera el mercado, ¿no? Hasta cierto punto. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo como profesor trabajara en una escuela privada y tengo un amigo que trabaja en una escuela privada y me dicen, ¿sabes qué? Yo le pregunto a mi amigo, ¿cuánto ganas? Y no sé, él me dice 20,000 pesos. Y yo voy a una escuela y me dice, ¿le damos 20,000 pesos? Voy a estar de acuerdo porque considero que el precio va a ser el mismo, que no van a estar subiendo los precios. En cambio, si yo le pregunto a mi amigo que hoy gana 20,000 pesos, pero veo que los precios van a subir, o yo influyo, o yo infiero que los precios van a subir, pues a lo mejor yo buscaría que en ese trabajo me dieran una cantidad mayor a esos 20,000 pesos, ¿no? O mayor a 10,000 pesos o a la cantidad que yo hubiera investigado. Eh, incluso este punto, a lo mejor alejándonos un poco del tema, también ya llegó a los mercados financieros en la cuestión justamente de los futuros. Hoy en día también eso está sucediendo ya con los futuros, con los famosos commodities e incluso en algunos casos con los propios tipos de cambio. ¿Por qué? Porque el mercado de futuros ha establecido, existen tantos instrumentos financieros que están poniendo el precio del mercado a futuro que lo que hacen, y ya se está demostrando, es que justamente se están cumpliendo esos precios que se pactaron a lo mejor hace 6 meses o incluso hace un año. Los tipos de cambio sucede lo mismo. Para futuros en tipo de cambio, hoy en día también se está comprobando que se están cumpliendo justamente esas profecías de futuros que se pactaron hace 6 meses, de futuros que se pactaron incluso hace un año, y los tipos de cambios están muy cercanos hoy en día a lo que se pactó hace tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que justamente esa, esa cuestión de llevar profecías autocumplidas, pues influye bastante en las expectativas que tiene la gente, ¿no? Y como conclusión a toda esta parte teórica, sería justamente que el éxito que tengan las metas de inflación o para su cumplimiento, pues es que el Banco Central logre tener al público como un socio, como un aliado, porque si lo tiene como aliado, lo más probable es que la política monetaria se cumpla muy cercana, si no en su totalidad, sí muy cercana a lo que pretendía el Banco Central, ¿no? Obtener lo que el Banco Central pretende, que en el caso de México, pues es mantener la inflación baja, ¿no? O sea, realmente podríamos decir que es una situación muy cómoda en comparación con otros países, ¿no? Si el Banco Central mantiene la inflación, en ese momento él podría decir que está cumpliendo con lo que se le está solicitando, ¿no? Y misión cumplida. Lo que pasa después ya no es asunto del Banco Central. ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok. ¿Qué pasa? Bueno, también hay que tomar en cuenta que la política monetaria siempre va a estar rezagada de manera temporal conforme a lo que está ocurriendo en este caso con la inflación. Por lo general, todas las políticas siempre actúan con rezagos, ya sea la política monetaria o la política fiscal, ¿no? Pero una forma de minimizar ese rezago, pues justamente consiste en que el Banco Central trate de anticiparse a aquellos movimientos que van a existir en precios, ¿no?
Y si el Banco Central es capaz de anticiparse a esos posibles movimientos en el nivel de precios, pues lo que va a generar es justamente que se mantenga o incluso se incremente su credibilidad. ¿Cómo lo hace? Por lo general, el Banco Central va a estar invirtiendo mucho en realizar encuestas de opinión justamente con aquellas personas o agentes económicos que le pueden dar cierta idea del comportamiento económico de todo un país, ¿no? Y a partir de estas encuestas que realiza, estas encuestas de opinión, pues entonces puede tratar de ajustar sus propias políticas discrecionales, sus propias actividades discrecionales para poder cumplir con su meta. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el año pasado, pues empezamos con toda esta situación de la pandemia. Obviamente el panorama no se veía muy favorable y no lo fue, pero el Banco Central se tuvo que adelantar y empezar a investigar, por ejemplo, con las cámaras de empresarios, con algunas instituciones, incluso internacionales, pues qué era lo que se venía, ¿no? ¿Qué pasaba con esa economía? ¿Cuál era el sentir incluso de la gente? En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, nosotros podemos ver que de repente aparecen justamente esos indicadores de confianza, ¿no? Está el indicador de confianza del consumidor y también existen indicadores de confianza de los productores. Y estos indicadores influyen mucho en decir cómo va o cuál es la percepción que tiene la gente, tanto productores como consumidores, de acuerdo a la situación actual de su país. Muchas veces cuando la opinión es negativa, pues nosotros vemos que en el caso de Estados Unidos el dólar se debilita, ¿no? Cuando la gente no tiene mucha confianza, sobre todo el consumidor, y no se ven alentados a consumir, sino que manejan cierta reserva, pues entonces eso, eso tiene consecuencias, ¿no? Y el Banco Central tiene que prever de qué forma va a actuar. Sobre todo, eso le va a dar una idea de cómo va a tener que ajustar su tasa de interés, ¿no? O si la gente está muy motivada, por ejemplo, a consumir, pero ese consumo que puede llegar a ocurrir sobrepasa o se prevé que pueda sobrepasar la oferta, pues a lo mejor ahí lo que tiene que hacer el banco es justamente subir la tasa de interés para desmotivar al consumo. Y esa desmotivación del consumo va a evitar que exista un problema inflacionario por excesos en la demanda, ¿no? De esa forma es como los bancos centrales tratan de estarse manteniendo dentro de su régimen de metas de inflación. Eh, esta confianza, estos movimientos del Banco Central, entonces, en búsqueda de la credibilidad, van a hacer que el propio Banco Central ya pueda anclar eh, pues tanto el tipo de cambio como el nivel de precios en una economía. Era más o menos lo que mencionaba hace rato Bernanke. O sea, el Banco Central, a pesar de tener cierta libertad, de todos modos no puede actuar, diríamos, con libertinaje. ¿Por qué? Porque tiene que estar cumpliendo con sus objetivos, dado que esos objetivos son los que le van a estar manteniendo o generando la credibilidad con el resto de las personas. Y si la credibilidad se pierde, si esa confianza se pierde, pues difícilmente el Banco Central va a tener otra oportunidad para poder estar implementando de manera correcta su política monetaria. ¿Sale? Ok, ¿cómo se puede ganar entonces la confianza del público? Nos dicen que, número uno, pues el Banco Central tiene que dar a conocer cuál es su marco teórico, ¿no? A partir de qué marco teórico van a basar sus decisiones, que en el caso de México y de muchos países, pues es justamente
el marco teórico del nuevo consenso monetarista, ¿no? A partir de, bueno, más bien generando el modelo de metas de inflación. Otra forma, pues tiene que explicar cuáles son sus objetivos y justificar por qué va a utilizar ciertas medidas de política económica, ¿no? En el caso del Banco de México, pues su objetivo es mantener la tasa de inflación en un 3% con un margen de error de más o menos 2 puntos porcentuales. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues sobre todo a partir de el control de la tasa de interés, ¿no? Con la tasa de interés, pues será como que su mayor instrumento de política monetaria para poder cumplir con sus objetivos, que puede utilizar incluso instrumentos auxiliares como podrían ser las operaciones de mercado abierto o aquellas que considere pertinentes, ¿no? Y además, esto justifica que no debe de intrometerse la política fiscal. ¿Por qué? Porque yo les comentaba que justamente después del modelo de la síntesis neoclásica de aquel mal llamado keynesianismo, pues la política fiscal deja de perder importancia en todo el marco teórico, ¿no? Los monetaristas sostienen que toda política fiscal lo único que genera es inflación. Y si estamos en un modelo que lo que busca es contener la inflación, pues entonces no cabe la idea de recurrir a la política fiscal. De hecho, lo que se tiene que exigir es que justamente exista un equilibrio presupuestal. Es a partir de este momento cuando a los gobiernos se les exige que estén manteniendo equilibrios presupuestales y ya no actúen con déficit ni con deuda como lo venían haciendo en casos anteriores, ¿no? De ahí viene la política cero, ¿no? De equilibrio cero. ¿Cuáles son los supuestos que tiene este modelo? Bueno, ya es un modelo que se considera un modelo de mediano plazo. Ya los propios teóricos se dieron cuenta que no es posible mantener un modelo de largo plazo. ¿Por qué? Porque si se va a estar actuando con discrecionalidad, pues no se puede estar revisando un modelo con intención de que se mantenga a largo plazo. Y un modelo a corto plazo tampoco es viable porque por lo general los modelos de corto plazo lo que hacen es crear inflación, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí se crea un modelo de mediano plazo que lo podríamos entender más o menos un modelo que tenga cierta influencia, pues entre 1 y 5 años, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, se prevé, o más bien se dice que el modelo de metas de inflación, como aplica en México, por lo general tiene efectos a 3 años. Quiere decir entonces que muchas de las cosas que están sucediendo hoy en día son resultado de decisiones que se tomaron hace 3 años. Quiere decir entonces, si eso es cierto, que en sí todavía el efecto pandémico no nos ha pegado, dado estas condiciones, o no nos ha pegado de lleno, dado estas condiciones de estar manejando un modelo a mediano plazo. Se establece también que la demanda agregada es una función inversa a la tasa de interés real y al tipo de cambio real. ¿Qué quiere decir? Que cuando la tasa de interés aumenta, pues la demanda agregada disminuye, o bien cuando el tipo de cambio también aumenta, eso va a hacer que la demanda se contraiga, ¿no? Y sobre todo en países en vías de desarrollo, pues este segundo punto, que es el tipo de cambio real, pues es un factor muchísimo más importante que en países industrializados. Nos menciona
que también digamos que tendríamos dos formas en las cuales nos afecta la inflación. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de que es una inflación que se ha creado a largo plazo, esto lo que va a producir son justamente presiones en la demanda. ¿Qué quiere decir? Que la demanda es más grande que la oferta y dado que estamos en una situación, en un supuesto de pleno empleo, pues ese exceso de demanda lo único que va a generar es un incremento en los precios hasta que podamos pasar a un nuevo nivel de pleno empleo y así poder satisfacer esos excesos de la demanda, ¿no? Por eso, también, de acuerdo a este modelo, a veces es conveniente controlar al consumo y controlar incluso la propia, pues sobre todo la parte del consumo, ¿no? Evitar que esos excesos de demanda sobrepasen la capacidad instalada. Y nos dice que en el caso del tipo de cambio, es esos movimientos que pueden llegar a ocurrir en el tipo de cambio, lo que van a generar es una inflación de corto plazo. ¿Por qué? Porque cuando un país, dadas sus condiciones, está recibiendo productos o incluso maquinaria del extranjero, pues un incremento muy fuerte en el tipo de cambio, lo que va a generar, obviamente, es un incremento casi inmediato en el nivel de precios, ¿no? Quiere decir entonces que el tipo de cambio va a ser un mecanismo de transmisión muchísimo más rápido para, generar inflación que incluso cualquiera que pudiéramos llegar a tener a partir de la tasa de interés. ¿Ya vieron el modelo de Thirlwall con la parte de la brecha tecnológica? Ah, Aún no, profe. Ok. El Thirlwall, dentro de las tantas cosas que menciona en su modelo, una de ellas, y no sé si no sabría decir si la más importante, habla justamente en la brecha tecnológica que existe en los países en vías de desarrollo. ¿Qué quiere decir? Nos dice que para los países en vías de desarrollo, las devaluaciones o las depreciaciones, dependiendo del tema de que estemos hablando, no son tan benéficas como lo podría decir el modelo de Mundell-Fleming. ¿Qué quiere decir? El Mundell-Fleming nos decía que cuando cuando había una devaluación, pues eso iba a fomentar las exportaciones y a disminuir las importaciones, ¿no? Y entonces, pues tendríamos saldos a favor en nuestra balanza comercial. Lo que Thirlwall nos dice es, eso no ocurre, ¿por qué? Porque, bueno, en los países en desarrollo, ¿por qué? Porque los países en desarrollo son importadores de tecnología. Entonces, si sube el tipo de cambio, pues va a ser más caro para los países en vías de desarrollo importar esa tecnología que es necesaria para producir los bienes dentro del país. Y de todos modos, ese incremento que se tiene justamente en los bienes de capital que se están adquiriendo del extranjero, pues se van a tener que ver reflejados justamente en los precios de los productos que se elaboren, ¿no? Incluso los países ricos también tienen ciertos problemas con el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque si su tipo de cambio es desfavorable, pues, por ejemplo, aquellas materias primas que adquieren de otros países, pues obviamente se van a volver más caras, ¿no? Y eso va a hacer que se incrementen los precios a partir de las materias primas. En nuestro caso es a partir de los bienes de capital y de la tecnología incorporada. En el caso de ellos es a partir de las materias primas, pero en ambos casos el tipo de cambio se vuelve una forma de impacto directo en la inflación, ¿no? Aunque de acuerdo con estos teóricos, así de rápido como se da ese impacto inflacionario, pues así de rápido se acomoda el nivel de precios
y todo tiende a ajustarse. En cambio, cuando estamos hablando de una inflación de largo plazo producida por la demanda, pues sí lleva al menos un proceso productivo tratar de componer ese problema inflacionario, ¿no? Tendría que pasar un nuevo proceso productivo para que entonces ahora sí la oferta pueda solventar o hacer frente a la demanda que se está solicitando, ¿no? Ok, el otro supuesto que se tiene en este modelo es justamente que el Banco Central va a cumplir con cierto, o va a tratar de optimizar cierta función de costo social y implícitamente sus objetivos pues van a consistir en reducir la brecha de inflación y también reducir el desempleo. La cuestión del desempleo es más debatible porque es más complicado de demostrar. Existen países donde sí, efectivamente, por mandato constitucional, se les exige que justamente disminuyan el nivel de desempleo. En el caso de México, el desempleo se toma como una cosa implícita al lograr la reducción de la inflación. Les repito, en el caso de México, bueno, pues la justificación es que si yo tengo inflación baja, mantengo niveles de precios estables y al mantener niveles de precios estables, pues lo que yo genero es confianza en la gente y la gente va a tener confianza de invertir, por ejemplo, en el caso de los empresarios y las personas desempleadas, pues van a tener la confianza de poderse contratar en esos nuevos empleos que se están generando al salario que se encuentra en el mercado. ¿Por qué? Porque no esperarías que tu salario real se vea reducido, ¿no? Entonces, bueno, pues se supone, de acuerdo con la teoría y de la forma en la cual lo toma México, pues que de esa forma estaríamos logrando también combatir el desempleo. Y obviamente, pues eso, eh, diríamos, demostraría que no se cumple cabalmente la curva de Phillips, ¿no? O sea, estamos logrando reducir ambos problemas, inflación y desempleo. Eh, También este modelo supone que el régimen cambiario o los tipos de cambio son flexibles y es el tipo de cambio entonces, de acuerdo con el modelo y para hacerlo más eficiente, tiene que dejar a las libres fuerzas del mercado que determinen el propio tipo de cambio de los países. ¿Por qué? Porque si entonces se está mostrando día con día cuál es el tipo de cambio, pues el tipo de cambio lo que va a servir, de acuerdo con la teoría, es justamente a darnos un termómetro de cómo se está comportando la economía. Ustedes recordarán que les platicaba que el caso de México, que es un caso que se estudia mucho, que sirve mucho de ejemplo en la teoría, es que cuando México mantenía tipos de cambio fijos, lo que sucedía es que no estaba mostrando realmente cuáles eran las condiciones del país, ¿no? Los sexenios, durante el sexenio se mantenía un tipo de cambio, pero al finalizar el sexenio se liberaba y esos incrementos del tipo de cambio, pues lo que generaban eran grandes problemas inflacionarios y de desempleo, ¿no? Ya a partir de que se adopte el modelo en el 93, pues lo que se genera con este tipo de cambio flexible es que entonces nosotros podemos pensar y suponer que el tipo de cambio está reflejando realmente cómo son las condiciones dentro del país. Aquí quiero hacer un paréntesis. Teóricamente, nos dice que todos los países que están metidos y que están aceptando este modelo deberían de tener el tipo de cambio flexible sin intromisiones.
y que si hoy el peso vale 20 pesos, que diga, si hoy el dólar vale 20 pesos y mañana el dólar vale 5 pesos, pues así debería de ser, esperando que en el largo plazo esas fluctuaciones se redujeran hasta dejarnos un tipo de cambio libre, pero bastante estable. ¿Qué ha sucedido? En la realidad, ningún país ha sido, digamos, lo suficientemente valiente para mantener los tipos de cambio flexibles como lo establece teóricamente este concepto. ¿Qué se ha hecho? La mayoría de los países que se declaran libres flotadores, lo que hacen es más bien mantener unas bandas de flotación. ¿Y qué va a hacer el Banco Central? Que no va a intervenir en el tipo de cambio mientras el tipo de cambio no se acerque o no rebase ninguna de las bandas. Hace rato les mencionaba, ¿no? El Banco de México puede decir, ok, yo voy a dejar que el peso se mueva libremente mientras el tipo de cambio esté entre 20.50 y 19.80. Pero si el tipo de cambio ya llegó a 21, pues ya rompió mis bandas de libre flotación y entonces ahí voy a actuar. Teóricamente eso no debería de suceder. En la realidad es que muchos países lo hacen, ¿no? Mantienen esas bandas. O bien, incluso al revés. Si yo digo que el mínimo debe de ser 18.90, que diga 19.80 y llegó a 17, también representa un gran riesgo tener tipos de cambio tan bajos para el control de la política monetaria. También el Banco Central va a tener que entrar ahí para buscar que el tipo de cambio, bueno, pues otra vez vuelva a meterse a esa banda de flotación. Si ustedes revisan, obviamente esto que les estoy contando no lo explican tan detalladamente los bancos centrales. ¿Por qué? Porque ellos están comprometidos a la flexibilidad del tipo de cambio. Pero una forma en la cual nosotros nos damos cuenta que los países no son libres flotadores es justamente con el caso de mantener reservas internacionales. Si ustedes observan cualquier banco del mundo y no posee reservas internacionales, estamos hablando que ese país sería un libre flotador. Revisen cualquier país que ustedes quieran, cualquier país capitalista que ustedes quieran, incluso socialista, y van a ver que todos los países presentan un apartado de reservas internacionales que justamente son ese apartado, esa cuenta que se tiene de reservas internacionales, son las que van a servir para mantener el tipo de cambio entre esas bandas de cotización, ¿no? De la paridad del tipo de cambio. Ok. En, si estamos entonces hablando de un tipo de cambio flexible, quiere decir entonces que teóricamente se estaría cumpliendo la hipótesis de paridad descubierta de las tasas de interés. ¿Qué quiere decir o a qué se refiere esta hipótesis de paridad de tasas descubiertas de la tasa de interés? Bueno, lo que nos dice es que la tasa de interés nominal va a ser igual a la tasa de interés real más las variaciones que existen en el tipo de cambio más la inflación. Algunos autores lo consideran simplemente como la tasa de interés real más el riesgo país. ¿Qué quiere decir? Esta teoría, esta hipótesis, lo que nos está diciendo, y creo que ya lo habíamos mencionado antes, es que si nosotros tomamos la tasa real, la tasa libre de riesgo, por ejemplo, la tasa de Estados Unidos, que sería la tasa del 0.25%, quiere decir que esa es la tasa real, la tasa que yo sé que si hoy invierto, me van a dar después de un año 0.25% de interés, o a partir de ahí se van a estructurar las tasas de interés en Estados Unidos. Pero si yo reviso en comparación que México está ofreciendo una tasa de interés
del 4.25%, quiere decir entonces que el riesgo país de México, o sea, las variaciones del tipo de cambio que se prevén a lo largo del año, más la inflación que se prevé que exista también a lo largo del año, van a ser justamente esos 4 puntos porcentuales de diferencia que hay entre la tasa de Estados Unidos y la tasa de México. Y al final de un año, el rendimiento real que yo voy a tener en México o en Estados Unidos tendría que ser el mismo. ¿Por qué? Porque México está pagando justamente ese diferencial para que sea redituable para mí poder invertir en México y no mandar mi dinero directamente a Estados Unidos, ¿no? O si Venezuela, por ejemplo, hoy en día ofrece una tasa del 1500%, pues lo que está diciendo es que entonces su riesgo país es muy alto, ¿no? Está buscando la forma de atraer capitales e inversiones. ¿Por qué? Porque está previendo que muy probablemente el tipo de cambio se dispare y esté manteniendo tasas de hiperinflación, ¿no? ¿Alguna duda, algún comentario con estos dos puntos o con lo que hemos visto? Ok, sigamos entonces. Ok, aquí está más detallado lo que sería la hipótesis de paridad descubierta de las tasas de interés. Nos dice entonces que justamente la variación esperada del tipo de cambio va a ser igual al diferencial entre la tasa de interés interna y la externa. Eh, Dependiendo del autor, ellos no manejan, en este caso, por ejemplo, de esta concepción, no está manejando la tasa de inflación, pero ya hipótesis más modernas incluso adoptan también la tasa de inflación como lo tenemos aquí previamente, ¿no? Aquí, esta tasa de inflación. Ok. Lo que nos dice entonces, retomando esta hipótesis de paridad descubierta de tasas de interés, es que lo que va a generar es que para los inversionistas va a ser meramente indistinto dónde invertir su dinero. Va a resultar lo mismo, si es que esta teoría, esta hipótesis se cumple, pues resultaría lo mismo invertir en México que invertir en Estados Unidos, que invertir en Francia, porque a final de cuentas el rendimiento real va a ser el mismo. Pero, ¿qué ventajas tiene esta hipótesis? ¿O qué ventajas tiene que un inversionista pueda llevar su dinero a donde quiera o considere más conveniente? Pues que va a existir una libre movilidad de sus capitales y entonces los países puedan obtener mayores recursos del extranjero con la intención de volverse más productivos. Si ustedes recuerdan, cuando vimos la situación de Bretton Woods, uno de los puntos que se mencionaba era justamente ese, que había países que tenían superávits financieros, pero dadas las condiciones que existían en ese momento, era muy difícil que ellos pudieran mover sus capitales. Muchas veces ese movimiento de capitales consistía en primera por la regulación financiera que existía y en segunda por las propias políticas de los países en la recepción de capitales. Había países que no permitían la inversión extranjera, sobre todo la indirecta, ¿no? Y esa situación pues hacía que muchos países pues se volvieran deficitarios. Ahora bien, si se quitan las restricciones, si ya es más fácil que entonces los capitales se puedan estar moviendo y si los inversionistas van a esperar eh, resultados similares en cualquier país, pues entonces va a ser más fácil que puedan estar buscando colocar
sus capitales en aquellos países que más lo necesiten, ¿no? Ya no estar saturando tanto un solo mercado, sino tratar de estar diversificando sus inversiones y que esas inversiones lleguen a los países que lo necesitan a partir de inversión extranjera indirecta que dentro del país se debería de transformar ya en una inversión productiva. ¿Vale? Eso, bueno, pues nos lleva entonces a que los activos financieros sean homogéneos y pues prácticamente si existe una desregulación financiera, pues se puedan ofrecer el mismo instrumento como podría ser un futuro, o como podría ser una opción, o como podría ser algún instrumento a plazo, los mismos que encontraríamos nosotros en Estados Unidos, los podríamos encontrar en México, los podríamos encontrar en España, los podríamos encontrar en Perú, y no tendrían ningún tipo de problema, ¿no? Esta situación, entonces, pues, va a implicar el cumplimiento de dos supuestos. Nos va a decir entonces que si el tipo de cambio es flexible, pues nosotros podríamos saber, nosotros pues como personas o incluso los propios inversionistas podrían saber realmente cómo está funcionando una economía. Ya estarían los indicadores realmente mostrando cómo está funcionando esa economía y el tipo de cambio que nosotros veríamos sería un tipo de cambio real que muestra las situaciones. Pero además, esta situación lo que también va a permitir es justamente que se creen activos financieros que sean perfectamente sustituibles, lo que les mencionaba hace rato que si tú compras una opción o un futuro de café en Londres, pues ese futuro de café a lo mejor va a tener las mismas condiciones que si tú compras ese futuro del café en Brasil, ¿no? O si tú adquieres un bono, pues daría lo mismo adquirir un bono en China que adquirir un bono en España. ¿Por qué? Porque esos bonos serían, pues prácticamente tendrían las mismas condiciones. Además, que se permiten que estos activos financieros sean más fácilmente transferibles. Hoy en día así sucede, hoy en día incluso en los mercados de Londres o en la misma mercado de Chicago, pues se están creando sobre todo derivados e instrumentos financieros sobre commodities mexicanos, ¿no? Y no hay ningún problema. A final de cuentas, estos instrumentos financieros, estos activos financieros, pues a pesar de que se crean en otro lugar, pueden ser incluso transferibles y hacer más fácil la colocación de inversiones en todo el mundo. Si entonces los activos financieros son perfectamente sustituibles y el tipo de cambio y todos los indicadores están mostrando cómo funciona una economía, pues eso va a permitir que la política monetaria se puede operar de una forma muchísimo más sencilla, que sería a partir solamente de la tasa de interés. Y esa tasa de interés, pues va a ser la que determine en sí todos los mercados financieros y esté reflejando justamente, o más bien esa política que se tome a partir de los movimientos en la tasa de interés, pues lo que van a hacer es influir y mostrar cuál es el comportamiento de una economía, cuál es la situación económica de una economía. ¿Alguna duda, algún comentario? Bueno, seguimos avanzando. En el 2000,
sobre todo Ball, fue el que se dio cuenta que para el caso de los países en vías de desarrollo, pues el tipo de cambio va a ser un factor muy importante. ¿Por qué? Por lo que veníamos mencionando de que el tipo de cambio tiene un efecto de transmisión de la inflación muchísimo más rápido y, les repito, en el caso de los países en vías de desarrollo, pues muchísimo más importante, ¿no? A partir de esta observación que hace Ball, pues lo que se sugiere es que los países en vías de desarrollo también se dediquen a estar revisando el comportamiento del tipo de cambio y traten de mantenerlo estable de alguna forma para poder cumplir así con los pronósticos de metas de inflación. Incluso se menciona que, de ser posible, se cree un índice de condiciones monetarias que este índice esté conformado por la tasa de interés y por el tipo de cambio, y a partir de ese índice que se cree, se robustezca la regla de Taylor. Si ustedes recuerdan, la regla de Taylor no considera el tipo de cambio, pero menciona Ball, bueno, sería importante que la regla de Taylor en este tipo de países donde el tipo de cambio sí es influyente, pues también pudiera ser incluido, ¿no? Y a partir de cierta ponderación, sobre todo que tuviera el tipo de cambio, pues tratar de determinar cuál sería la tasa de interés que conviniera para poder estarnos acercando a nuestro objetivo de metas de inflación. Ya por último, el modelo va a contar con lo que se conoce como las ecuaciones fundamentales y digamos que es lo que va a tratar de estar revisando, los indicadores que va a tratar de estar revisando el Banco de México para ver cómo está haciendo el cumplimiento y cómo está haciendo la comunicación de la política que está y los efectos que la política está teniendo dentro de una nación. La primera ecuación, que corresponde a la curva IS, técnicamente, va a ver cuál es la relación que existe o cuál es el diferencial que existe entre el producto que se observa y el producto potencial que se tiene. O sea, lo que se va a buscar es qué tan lejos o qué tan cerca nos encontramos de el pleno empleo y qué tan posible es que ese nivel de producto pueda crecer o hasta dónde puede crecer. ¿En qué, en función de qué va a estar el producto, el nivel de producto? Pues justamente de dos variables, de la tasa de interés y del tipo de cambio. Si estas variables disminuyen, bueno, pues lo que nosotros esperaríamos es tener un crecimiento justamente del producto y a lo mejor una reducción entre la brecha del producto observado versus el producto potencial. La siguiente ecuación del modelo es lo que se conoce como una curva de Phillips ajustada, y ahí lo que nosotros estaríamos viendo, pues, es qué tanto o cómo se está comportando la inflación a partir de esa brecha que existe entre el producto observado y el producto potencial. Quiere decir entonces que la inflación, no, perdón, quiere decir entonces que en esta curva de Phillips lo que nosotros vamos a buscar es qué tanto está influyendo el ingreso y el tipo de cambio para la reducción de la inflación, pero también
¿qué efectos está teniendo sobre el desempleo? ¿En qué momento estamos llegando a esos puntos que podríamos decirle naturales respecto a la tasa de inflación y respecto a la tasa de desempleo? La tercera ecuación es la ecuación que ya conocimos, que corresponde a la regla de Taylor, donde se va a establecer la tasa de interés del Banco Central, y esa tasa de interés lo que va a estarnos, bueno, una de las funciones en las que va a estar es justamente con el producto, en la brecha de producto, pero también va a estar en función de la brecha que existe entre la inflación que se observa y la inflación que nosotros tenemos previsto. Si ustedes recuerdan, en el ejercicio que hicimos de la regla de Taylor, nosotros teníamos un diferencial, sobre todo muy grande, en la cuestión de inflación. La meta de inflación era del 3% y la inflación observada era del 6%. Ese incremento o ese diferencial de 3 puntos porcentuales reflejaban una tasa de interés alta, que era del 9 y tantos. Y lo que se busca entonces es que si se lograra controlar y reducir esa brecha, bajar esa brecha a la mejor a una inflación observada del 4%, lo que esperaríamos es que la tasa de interés que debiera de ofrecer el Banco Central sería una tasa de interés mucho menor. Y la última ecuación lo que va a explicar es justamente la paridad de las tasas de interés. Aquí lo que vamos a estar buscando es que justamente el tipo de cambio esté reflejando ese diferencial que está existiendo entre la tasa de interés nuestra versus la tasa de interés externa que estaríamos tomando como una tasa de interés real. En este caso sería compararnos contra la tasa de Estados Unidos, ¿no? Ver si efectivamente esa relación que existe en las tasas de interés se está reflejando en el tipo de cambio. Y si no, bueno, pues tratar de ajustar la tasa de interés interna para que el tipo de cambio refleje realmente ese diferencial que tenemos en tasas de interés. Ok, aquí ya por último, ya para finalizar este tema. Bueno, ya son 11:31. ¿Me regalan 5 minutos o lo vemos la siguiente clase? Ya nada más es esta tabla rápida. Sí, profe, adelante. Profe, yo Sí, no se termino. preocupe. Ok, bueno, ya rápidamente. Estos son los países que adoptaron en América Latina el modelo de metas de inflación. En el lado izquierdo tenemos a Brasil, que modificó su ley en 1988 para darle independencia a su banco. Aquí teóricamente existe una diferencia entre independencia y autonomía. Podría pensarse que es un sinónimo, pero la independencia lo que hace es que sí tiene cierta libertad para actuar de forma discrecional, pero de todos modos va a reportarle a su gobierno. Digamos que tiene todavía una relación más estrecha con su gobierno, mientras que en otros casos, como vamos a ver ahorita más adelante, ahí se decreta la autonomía. Ahí la autonomía lo que le permite es justamente ya no tener ningún tipo de relación directa con su gobierno. Si bien lo que busca va a ser ayudarlo a cumplir con la política económica, no está comprometido a depender del propio gobierno, ¿no? O a pedirle, digamos, permiso al gobierno para poder actuar. En el caso de Brasil, sí se necesita estar consultando con el gobierno para ciertos puntos cuando tenga que actuar de manera discrecional. Ok. Bueno, ya en 1999 se adopta como tal el modelo de metas de inflación. Vemos que en el caso de Brasil, pues la inflación que se estaba manejando era de arriba de más bien de 2 cifras porcentuales, más o menos del 15%,
y ellos a partir de esta aplicación del modelo, lo que buscaron fue reducir la inflación a una meta del 8% con más o menos 2 puntos de diferencia. ¿Qué quiere decir? Que todavía se encontraban dentro de lo correcto entre el 10 y el 6%, ¿no? Actualmente Brasil ya ha reducido estas metas inflacionarias a el 4.5% y con un margen superior de 1.5% porcentuales. O sea, quiere decir que ellos buscan estar en 4.5, pero se pueden permitir todavía llegar al 6%. En cuanto a la tasa de interés de referencia, pues en 1999 la tasa de interés que se tenía era de 19.5 y para 2017, que es el dato más fresco que se tiene, pues esa tasa de interés ya se redujo al 13%. Si ustedes revisan, Brasil ha tenido un problema muy fuerte, una tarea muy grande, más bien, que hacer para lograr reducir sus metas de inflación o para poder reducir más bien la inflación objetivo y también, bueno, pues ir reduciendo las tasas de interés, ¿no? Se ve que o podríamos decir que macroeconómicamente lo han logrado, pero de todos modos siguen siendo, por ejemplo, comparándonos con nosotros, pues siguen siendo una tasa de interés alta. A lo mejor en la inflación, pues todavía están un poquito arriba de nosotros, ¿no? Chile en el 89 declara también la independencia del Banco Central y hace una modificación en la ley orgánica de su artículo 1 del propio Banco Central de Chile. En el 99 adoptan el modelo de metas de inflación y ellos establecen que el índice de precios del consumidor tenga que estar en 3% con un rango de tolerancia de más o menos un punto porcentual. O sea que ellos van sobre el índice de precios al consumidor en específico y pueden estar entre el 2 y el 4%. En cuanto a la parte de la tasa de interés, que ellos le conocen como tasa de política monetaria, en 1999 era del 14% y para 2017 ya lograron bajarla al 2.5%. Chile es uno de los países que macroeconómicamente se han visto más beneficiados por este modelo, ¿no? Colombia en el 91 le da autonomía al Banco Central y en la ley del propio Banco Central en el 92, bueno, pues ahí sí establecen dentro de su propia ley el propósito de mantener el poder adquisitivo del peso colombiano y además ellos establecen que uno de sus objetivos también va a ser alcanzar el crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿no? Ahí en este caso de Colombia sí lo tienen por propia ley. Sus metas de inflación, ya adoptar bien el modelo de metas de inflación se da en 2002 con una inflación objetivo del 3% con más o menos 1 de variación y lo que sería su tasa de interés, que se conoce como la tasa de intervención del Banco de la República, en 2002 era de 8.5 y para 2017 lograron bajarla a 4.75. Perú reforma su ley orgánica del Banco Central y en la Constitución, en el artículo 84, se le da justamente la autonomía del Banco Central y además de la autonomía, la propia Constitución establece que el único objetivo va a ser la estabilidad monetaria. En 2002 entra el modelo de metas de inflación y establecen un margen de 2.5 con más o menos un punto porcentual. En 2017, en el caso de Perú, pues se atreven bastante, digo yo, y ahí sí solamente ponen la meta de inflación del 2%, o sea, ahí no hay ningún tipo de variación, ahí sí ya está establecido y ellos consideran a partir de 2017 que la tasa de inflación tiene que ser del 2%, es un establecimiento muy rígido, digo yo. La tasa de referencia o su tasa de interés de referencia en 2002 era del 13.2%,
En diciembre de ese mismo año lograron bajarla al 5% y para 2017 ya su tasa de interés era del 3.25%. En el caso de México, se reforma el artículo 28 constitucional y se le da autonomía al Banco de México en toda la parte que tiene que ver con sus funciones y administración, y también el único objetivo que tienen es la estabilidad de precios. La ley orgánica del propio Banco Central, en su artículo primero, establece que es un banco, una institución de carácter autónomo. Nosotros ya entramos de lleno al modelo de metas de inflación en 2001 con una tasa de objetivo de interés del 3% de más o menos un punto porcentual. Eso quiere decir que tenemos que estar entre el 2 y el 4. Y en 2001 nuestra tasa de interés de referencia era del 18%. En 2017 ya era del 7.25%. Y hoy en día me parece que estamos como en el 4%, ¿no? Entonces, bueno, hemos logrado reducir nuestra tasa de interés y nuestras tasas de inflación. ¿Sale? Ok, ¿hasta aquí alguna duda, algún comentario? No, profe, todo bien. Bueno, entonces guardamos esto. Permítanme tener